Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una guía eterna que transforma el temor en confianza y el caos en paz. Bienvenidos a nuestra serie Salmo 23. Iniciamos. Damos gracias a Dios porque hemos aprendido a través del Salmo, hermanos, como hijos de Dios, que la protección, el cuidado pastoral de nuestro Dios siempre lo vamos a tener y siempre lo tenemos. Así que en los ejemplos anteriores que hemos dado, como que Dios nos ha provisto del pan, que Dios nos ha provisto de descanso, queremos que Dios nos provea de agua. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado o si saben, pero en nuestro cuerpo está un 70% de agua. O sea, la mayoría de nuestro cuerpo es agua, más del 50%, o sea, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Podemos decir, pero tenemos más carne, no, tenemos más líquido en nuestro cuerpo que material sólido. Así que somos, al igual que las ovejas, tienen esto también que son 70% de agua. Hemos venido estudiando las ovejas y como les decía en los versículos anteriores, que Dios nos compara con ovejas porque somos muy, muy parecidos a las ovejas. Dios le da este salmo a David y David comienza a escribir, ¿verdad? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David había experimentado que con Dios nada le iba a faltar. En lugares de delicados pastos, él pone los ejemplos de los pastos porque obviamente es de donde él alimentaba a sus ovejas y nos pone a nosotros como ovejas. Y luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué pasa con las ovejas y las aguas de reposo? Las ovejas, como ya les expliqué la semana pasada, si no tiene la comida necesaria, si no están en paz, si han peleado, si tienen algún parásito, si tienen alguna herida, les cuesta muchísimo dormir. Esas son las cualidades que les expliqué la semana pasada. Ahora, si las ovejas tienen sed, las ovejas buscan agua, el pastor les busca las aguas y les voy a ir explicando 3 tipos de aguas que el pastor les provee a las ovejas. Pero antes de irnos a los 3 tipos, las ovejas buscan agua cuando las aguas están revueltas. Aquí dice junto a aguas de reposo. ¿Qué son aguas de reposo? Aguas de reposo, a veces en el Salmo 23, en los dibujos que ponen estampados, se ve un río que está corriendo y las ovejas están tomando de ahí. Pero en realidad las ovejas no toman de los ríos cuando están en movimiento, porque son demasiado miedosas. Tienen miedo a cualquier movimiento. Entonces, si el agua está en movimiento, la oveja no va a tomar agua. Y si la oveja ve que está muy peligroso donde ella está tomando agua, tiene miedo caer, porque si se cae y se llena de agua, como están hechas de lana, entonces se llenarían de agua y se hundirían. Ese es otro problema que tienen las ovejas. Imagínense uno con un traje tal vez de esponja, ¿verdad? Eso es lo que ellos tienen alrededor, tipo esponja que absorben lo que es el agua. Entonces, obviamente, si esta esponja absorbe toda el agua, van a tener un peso mayor de lo que ellos pudieran sostenerse. Entonces, es un miedo que ellas tienen de decir: no, tengo que estar en aguas tranquilas porque si medio me resbalo, me caigo, me hundo y me muero. Eso pasa. O si las aguas son turbulentas o hay agua que están corriendo, ellas no toman agua porque ellas quieren que las aguas estén tranquilas para poder tomar, ver su reflejo en el agua, porque eso es lo que ellas ven. Eso es lo que nos explica David aquí: ver su reflejo en el agua. Cuando ellas ven su reflejo en el agua, se sienten tranquilas y pueden tomar y pueden saber que están tomando y que ningún lobo va a venir por la parte de atrás o alguien a poder hacerles ningún daño. Amén. Así es como ellas se sienten seguras. Esa es una seguridad que las ovejas tienen que tener para poder tomar agua. Si el pastor no les provee agua, o sea, si el pastor no las lleva a las fuentes de agua donde tienen que tomar, ellas buscan charcos sucios, aguas que están estancadas y que han sido sucias, y ahí es donde ellas comienzan a contraer lo que son los parásitos. Por eso se enferman. O sea, la oveja siempre va a buscar tomar agua.
Si ella toma agua de un charco que está ahí, se va a enfermar. Eso nos pasa a nosotros cuando comenzamos a buscar en otros lugares donde no es la palabra de Dios, comenzamos a buscar lo que en realidad no es necesario para nosotros, ¿verdad? Como decir YouTube, decir Facebook, decir Internet, comenzamos a buscar cosas que no nos convienen. Entonces es donde tomamos, por ejemplo, he visto personas o he escuchado personas que dicen, ya vieron lo que dicen en Facebook, que esto está pasando, y ciertas historias son reales cuando en realidad son pura mentira. No tenemos que creer todo lo que nos dicen o lo que leemos en Facebook, Instagram o lo de Internet. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos metemos a la palabra de Dios. Les voy a explicar que lo que David nos está explicando aquí, que la palabra de Dios es ríos de agua viva. De aquí es donde salen los ríos de agua viva. De aquí es donde sale la verdadera palabra de Dios. De aquí es donde sale la verdad para nosotros. Pero buscamos nosotros en los ríos de agua viva o buscamos en otros lugares. El hombre, así como las ovejas, siempre necesitamos ser saciados de agua. Yo no sé ustedes, pero cuando yo experimento una sequía, cuando hay, digamos, he estado haciendo cierto tipo de ejercicio o he hecho cierta actividad y no tengo agua cerca de mí, sé que al terminar tengo que salir a buscar el agua. Y cuando yo siento que cuando agarro una botella con agua me la quisiera tomar toda para saciarme. Y después a veces me toca volver a jugar y ya voy lleno de agua, ¿verdad? Pero los seres humanos somos así. Dios, por eso les explicaba que somos 70% de agua. Necesitamos mucha agua para poder nosotros estar tranquilos. Yo, si a medianoche me da sed, tengo que tomar agua porque siento que me estoy resecando de mi garganta. O sea, el cuerpo te pide agua, te dice, dame agua. Te avisa, necesito agua. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar. Yo tengo mi botella con agua ahí cerca, buscar agua para poder tomar, ¿verdad? Al igual cuando hacemos ejercicio, cuando jugamos cualquier deporte, lo que necesitamos después es agua. No soda, no Coca-Cola, no Gatorade, no, necesitamos agua. No hay nada más que sacia nuestra sed que el agua. Muchos dicen que tal vez una Coca-Cola bien helada, yo no siento que me sacia. Sí es muy, muy rica, no les voy a decir que no, pero no sacia mi sed. No sacia lo que yo estoy necesitando en mi cuerpo. Lo mismo es si no buscamos la palabra de Dios. Como hijos de Dios, lo primero que tenemos que buscar nosotros en cualquier problema o dificultad es la palabra de Dios. Amén. Aquí es donde Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y mientras no estemos tomando de esta fuente inagotable, vamos a seguir con sed. Vamos a seguir necesitando, vamos a seguir queriendo, porque no estamos tomando el líquido que realmente necesita nuestro cuerpo, en este caso nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita el agua para poder tomar. Como seres humanos somos así, al igual las ovejas. El único animal que puede estar varios días sin tomar agua es el camello, porque él almacena el agua en su cuerpo, ¿verdad? Para poder seguir produciéndola cuando ya lo necesite. Les explicaba que son 3 fuentes de agua que el pastor tiene que llevar a sus ovejas. La número 1 es, lo primero que hace es en el rocío de la mañana. O sea que los pastores y las ovejas se despiertan temprano para poder ser alimentados del pasto verde, como les expliqué la semana pasada. Pero en el pasto verde están estas pequeñas gotitas que son el rocío. No sé si alguna vez, ¿quién ya conoce el rocío de las aguas? Lo conocemos, ¿verdad? El rocío de las aguas es el que está en los montes en la mañana. Eso es antes de que el sol salga, porque ya después de que el sol sale, eso desaparece. Entonces los pastores se despiertan temprano con sus ovejas, las llevan, comen pasto y a la misma vez están ingiriendo el rocío de las aguas. Salmos 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahí dice, de mañana oirás mi voz. Como hijos de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos? Ver quién nos ha escrito en el teléfono, ¿verdad? No, como hijos de Dios,
arrodillarnos y decir: Dios, aquí estamos, gracias por este nuevo día, gracias por tus misericordias, gracias porque este día va a ser de bendición para mí, y esa va a ser la voz que está escuchando el Señor. De mañana oirás mi voz, Jehová. Eso dice el salmista David aquí. Eso es lo que hacen las ovejas. Pero ¿qué buscamos nosotros al principio? ¿Buscamos la palabra de Dios? ¿Buscamos a Dios? ¿O buscamos ser alimentados por otra fuente? Depende de la fuente por la que nosotros necesitemos ser alimentados. Número 2, en los pozos profundos. Dice que antes cavaban unos pozos en lugares bien abajo de la tierra, donde se iban a cuevas, y ahí el pastor cavaba unos pozos para que el agua estuviera ahí en reposo. Entonces llevaba a las ovejas por senderos y hasta que llegaban a la parte de abajo y podían tomar aguas tranquilamente, sabiendo que el pastor las estaba cuidando, y ellas iban conducidas por el pastor y tomaban agua en estos pozos, en estas cisternas hechas por el pastor en cuevas. Ese es el número 2, donde ellas tomaban agua. Y el número 3, en manantiales y arroyos. ¿Cuántos ahora en la mañana íbamos para el Amatal y veíamos a unos hermanos que estaban ahí? No sabíamos si estaban sacando agua, no hermanos, yo les digo hermanos, pero eran unos señores que estaban ahí, y me dice Carlitos: yo creo que hay un manantial de agua que hay ahí. Estaban ahí como queriendo agarrar agua, pero cuando uno prueba, yo me acuerdo que cuando iba aquí por la Unión, donde mi tía, habían unos manantiales de agua que uno iba a traer agua, y tomar de esa agua dulce es muy sabrosa. No sé si ustedes han tomado esas aguas alguna vez, pero no es ni parecida a las marcas que tenemos aquí, ¿verdad? Esa agua, imagínense el agua que Dios nos está mostrando aquí. Esa agua en esos manantiales, en esos nacimientos, llegar y tomar agua ahí, se sacia la sed uno increíblemente. Me acuerdo que íbamos y traíamos esta agua y la guardaban en unas tinajas, creo que se llamaban, ¿verdad? Que el agua se mantenía heladita. Yo no sé cómo habían estudiado antes eso, pero se mantenían el agua helada ahí, y el mismo sabor del manantial se podía tomar en estas tinajas. Era muy rico después de haber jugado toda la tarde, ir y agarrar de esta agua y saciar nuestro cuerpo. Esa fue una de las experiencias de mi niñez. Supongo que varios de aquí las tuvimos, ¿verdad? Pero fue una experiencia de que esa agua marcó mi niñez, y dije yo: qué rica esta agua. Y estas son las aguas que también el pastor lleva a las ovejas. Hay una historia muy conocida. Vamos a ir al libro de Juan. Hay una historia muy conocida en Juan. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Juan capítulo 4. Es muy conocida, y sabemos de que Dios nos habla bastante por esta historia. Les explico. Iba Dios con sus discípulos y tenía que pasar por una ciudad donde los judíos no eran bienvenidos. Estamos hablando de Samaria, voy a hablar de la samaritana. Entonces, cuando se encuentra con la samaritana, tiene un encuentro muy inusual con ella. Sabemos todos que ellos no se llevaban, no podían ni hablar, pero Jesús tiene un encuentro inusual con ella, y en el capítulo 4 de Juan, versículo 13, pasa esta pequeña historia. Y les explico esto, ¿por qué? Porque más adelante les quiero explicar cómo la palabra de Dios se refiere a agua viva. O sea, la palabra convertida en agua. Entonces dice capítulo 4, versículo 13 de Juan: le respondió Jesús a la samaritana y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. En el versículo 39, si nos vamos más adelante, dice: y muchos samaritanos de aquella ciudad
creyeron por el poder de la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían: la mujer ya no creemos solamente por lo que ha dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios le había dado a la mujer del agua para no tener sed más, y ella no solo se quedó con el agua. Cuando le dijo: vete, le dijo: tráeme a tu marido, y ella le dijo: no, no tengo marido. Bien ha dicho, 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. Entonces ella se va y comienza a impartir o a dar de esta agua que ella había recibido. Jesús le dio el agua a la samaritana. Jesús le dio la palabra de vida a la samaritana. Ella no se quedó solo con el agua. Ella comenzó a evangelizar y dijo: vengan y beban del agua que yo ya he bebido. Dios había sido el agua para ella, Jesús había sido el agua para ella. Y dice que en ese tiempo muchos creyeron por la palabra de la samaritana, porque fue la primera que comenzó a evangelizar en la Biblia. Después de eso, no solo creyeron por la palabra de ella, creyeron por la palabra de él aún más. O sea, con un poquito de agua que Jesús le había dado a la samaritana, le cambió la vida completamente. ¿A cuántos el Señor no nos ha cambiado la vida completamente? Yo no sé en qué aguas turbulentas, en qué aguas sucias, en qué aguas habíamos estado, pero cuando Jesús viene en nuestra vida nos dice: ven de ahí, sal fuera y te voy a llevar a corrientes de agua viva, donde sí hay agua que van a saciar tu sed. El mundo nunca pudo saciar y nunca podrá saciar la sed que tenemos por Dios, porque Dios puso en nosotros, en cada uno de los hijos de Él, puso el buscarlo a Él de día y de noche, ¿verdad? Eso está en nosotros, eso está en nuestro interior, buscarlo a Él. Y dice que creyeron muchísimos, muchos se convirtieron por la palabra que Dios le había dado a la samaritana y la palabra que la samaritana había dado a estos hombres. Yo no sé ustedes, pero es relajante, para mí es relajante ir a la playa, sentir el agua, sentir las brisas, las olas, y sentir que todo nos tranquiliza. Bueno, hasta el sonido de la lluvia es relajante cuando uno está dormido, ¿verdad? Hay muchas personas que no les gusta porque hace ruido. A mí me gusta, siento que me relaja. Y hay sonidos de las aguas, no sé por qué en la mayoría de spas o donde se quiere relajar, ponen sonidos de agua con música. ¿No los relaja a ustedes eso? Si les pusiera ahorita se me duermen, ¿verdad? Eso nos hace relajarnos porque el agua nos relaja. El agua relaja tu cuerpo cuando la ingieres y cuando la escuchamos. En Proverbios número 30, versículo 5, dice así: todas las palabras de Dios es limpia. O sea, la palabra de Dios, lo que les estaba hablando al principio. Salmos Proverbio 35. Toda palabra de Dios es limpia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar palabra limpia, como les hablaba al principio, ¿verdad? No palabra sucia que nos ensucia nuestra mente, sino tenemos que buscar palabra limpia que nos bendiga, que es la palabra de Dios. Y es lo que nos dice Proverbios ahí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. ¿Cuántos esperan en Jehová? ¿Cuántos esperamos en Jehová? Solo en Él podemos esperar, porque solo Él nos puede proteger y solo Él puede saciar nuestra sed y solo Él nos puede bendecir y solo Él nos puede sacar de los problemas que nosotros estemos. No hay nadie más, hermanos. No hay nada más donde podamos ir. Podemos estar a veces la semana sofocados, inquietos, con problemas, pero venimos el día domingo a la casa del Señor y se nos quita todo, porque allí es donde Dios nos bendice y ahí es donde Dios nos da esta palabra que es vida eterna para nosotros, así como se la dio a la samaritana. Nosotros, cuando se nos predicó la palabra, creímos, y cuando creímos quisimos predicar y predicar para seguir impartiendo y dando esta agua para que siga corriendo. El cuerpo del ser humano puede aguantar muchos días sin comida.
pero sin agua no puede aguantar más de 3 días, porque se deshidrata y se va consumiendo. Fíjense, he estado con personas que han estado en cirugía y no les pueden dar agua por ciertas horas, que se reseca todo lo que es la parte de la boca. Entonces, eso es lo que va pasando cuando no tenemos el agua. Nos vamos secando poco a poco, secando, hasta que ya no tenemos nada. Lo mismo pasa cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no buscamos la palabra de Dios. Sí decimos, sí, pero vamos a la iglesia. ¿Buscamos la palabra de Dios o solo estamos aquí, solo por pasar el tiempo? Pero cuando nosotros nos vamos secando y secando, lo mismo pasa con nuestro cuerpo, lo mismo que pasa con el agua. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, que es vida eterna, nos vamos a secar y nos vamos a marchitar hasta ya no haber nada de nosotros. Eso pasa si no buscamos la palabra de Dios. Hay 2 ejemplos muy bonitos. Hay una diapositiva que dejé ahí, creo que la tienen por ahí, es la número 2, que les voy a hablar de este tema. Que la palabra de Dios es el agua que sacia nuestro ser. Hay 2 historias muy bonitas y vamos a ir a buscar la primera en Mateo capítulo 14. Voy a hacer vamos a ver esas 2 historias y 2 tipos de respuesta que el Señor nos da. ¿Me encontraron la diapositiva número 2 ahí? No sé si la tenemos por ahí. Vamos a buscar en el capítulo 14 de Mateo, en lo que me ponen ahí, ahí está. Las aguas de reposo son las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es verdad? Es viva, es eficaz, es la que traspasa el corazón, es la que nos cambia todo. Aquí tenemos todo nuestro mapa de guianza, de alimentación, de bebida, aquí tenemos todo. Entonces la palabra de Dios es las aguas de reposo para nuestro cuerpo. Esa es la palabra de Dios. Entonces les voy a explicar cómo. En Mateo capítulo 14, vamos a ir ahí a Mateo capítulo 14. Vamos a ver 2 historias paralelas para que vean cómo Jesús hace para llevarnos a aguas de reposo con la palabra de Dios y nos da la tranquilidad. En el versículo número 22 es cuando Jesús camina sobre el mar y que Pedro le dice, si eres tú, manda a que yo vaya. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, por el viento contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Los discípulos estaban que ya no podían más. Jesús les había dicho que se fueran adelante de él y ellos iban en la barca y de repente él aparece caminando sobre las olas, sobre el mar, sobre las aguas. Las aguas estaban turbulentas, las aguas estaban fuertes, el viento soplaba y los discípulos dice que ya no sabían qué hacer. Imagínense en un huracán, imagínense en el mar, en medio del mar, con una barca, que las olas lo estén golpeando, el viento esté contrario y no sepamos qué hacer. Lo único que clamamos es el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús, sálvanos. Y dice que literalmente Jesús entra
a la barca con Pedro y las aguas se calmaron completamente. Se calman las aguas para que los discípulos pasen tranquilos al otro lado de la ribera. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces tenemos problemas tan grandes, ¿verdad? Tan difíciles que decimos, no, de esta no nos vamos a librar. Este problema sí nos va a botar. Esta enfermedad sí nos va a botar. O este problema, ¿cómo vamos a salir de esta enfermedad? Los vientos son contrarios, la turbulencia es contraria, sabemos que no tenemos nada, pero cuando clamamos a Jesús, ahí está Él. El problema es que a veces no vemos dónde está Él, ¿verdad? Y decimos solo la confianza en nosotros. Pero cuando vemos que Jesús viene, Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús tiene poder en la palabra que le dice a las olas que calmen y todo se tranquiliza. Y los discípulos pueden tratar y llegar al otro lado del mar sin ningún problema. Ese es por el poder de la palabra de Dios. ¿A cuántos el Señor no nos ha sacado de esos problemas? ¿A cuántos el Señor no nos ha dicho, yo te voy a llevar a esas aguas? Cuando pensamos que no podemos más, cuando pensamos que ya no hemos podido, ahí es donde aparece Jesús, ¿verdad? Y la otra historia está en Marcos, más adelante, capítulo 4. Vamos a ver algo similar, pero también diferente a la vez. Marcos capítulo 4, ¿cómo es eso? Algo similar y diferente a la vez. Ahorita les explico por qué. En la primera historia tenemos a los discípulos en una barca en medio del mar y no tenemos a Jesús. Jesús estaba orando en otro lado. En esta historia del capítulo 4, versículo 35 de Marcos, vamos a ver los discípulos, vamos a ver una barca y vamos a ver a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice el capítulo 4, versículo 35 de Marcos. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. En la primera historia les dijo, pasen al otro lado, adelántense, mientras que yo despido a la multitud. En esta les dice, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como esta barca, en la barca. Y había también con él otras barcas. Esa es otra historia también. Iba Jesús en su barca y también iban otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Volvió otra vez los discípulos, volvió la tormenta, volvió la barca, volvió la tempestad. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él es el que cuida de nosotros. Es lo que nos dice el Salmo 23. Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar y junto a aguas de reposo te pastoreará. Ese es el cuidado que nos explica el Salmo 23 en el versículo 1, 2 y 3. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Le dijeron que perecemos. Y levantándose, solo hizo Jesús algo. Reprendió el viento, habló palabra de Dios y le dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya había una diferencia ahí, ¿verdad? En el principio, en la primera historia, Jesús no estaba con ellos. Jesús venía y cuando agarra a Pedro y se suben a la barca, Él calma la tempestad. Eso nos explica la primera historia. La segunda historia, Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Él obviamente tenía el control de todo. Pensamos a veces que el Señor no nos escucha, pensamos que no está el Señor con nosotros, pero el Señor siempre está en nuestra barca. Y cuando nosotros le decimos, Señor, sálvanos que perecemos, que fue lo que hicieron los discípulos, ahí se despierta Jesús y le habla al mar y le dice, tranquilo. Y el mar dice que se tranquilizó. Vemos dos diferentes historias, similares y a la vez diferentes. Similares porque iban los mismos discípulos,
Iba en la misma barca, la tempestad, la lluvia. Jesús no estaba y en la otra Jesús estaba. Cuando Jesús no estaba, Jesús les habló a los discípulos que se tranquilizaran y se tranquilizó el mar. En la segunda historia, los discípulos le hablan a Jesús y Jesús le habla al mar y lo tranquiliza. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre Dios nos va a llevar a aguas de reposo. Aunque la tempestad esté afuera, Dios va a venir caminando y nos va a librar. Y si la tempestad está dentro, Dios está con nosotros y va a calmar la tempestad. Eso es lo que les estaba mostrando a los discípulos. Eso es lo que los estaba llevando a esas aguas de reposo, a esas aguas que solo Él les podía dar. Y todavía se preguntaban, ¿y quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Yo, lo que decía la samaritana, yo he conocido a un hombre que me cambió la vida, que habló palabras y me dijo todo lo que yo no sabía, y por eso yo he creído. Me dio del agua de vida y ahora puedo beber y ahora puedo dar. Ese es el hombre que había conocido la samaritana, y ese es el hombre que los discípulos estaban conociendo, y ese es el hombre que nosotros como hijos de Dios conocemos. Por eso es que les decía, la palabra de Dios es la que tiene poder. Imagínense que al principio, con solo la palabra de Dios fue creado todo lo que existe, solo por la palabra de Dios. Pero la palabra rema, la palabra que es con poder, que se convierte en realidad, que se hace realidad. Esa es la palabra que nosotros tenemos que creer, tener el poder que somos hijos de Dios y decir, tenemos un Dios que nos salva, que nos restaura y que nos va a llevar a aguas de reposo. Aunque tengamos la mayor tempestad de nuestras vidas, Dios nos guiará a esas aguas de reposo. Estaba leyendo en el Apocalipsis, vamos a ir al Apocalipsis número 1, porque los discípulos se preguntan, ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y leí en Apocalipsis número 1, que nos está dando la enseñanza nuestro pastor en la mañana, para si quieren venir. Apocalipsis todavía están en el capítulo 1. No me le voy a adelantar, solo les voy a decir algo que me gustó de esta lectura. Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan ve una visión en el versículo, vamos a leer desde el versículo 9. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Él estaba por causa de la palabra, de lo que les estoy explicando, y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llevaba a sus pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Este era el Jesús que conocían. ¿Y cómo es el que vamos a ver en el Apocalipsis nosotros? ¿Cómo es el que estaba viendo Juan? Por causa de la palabra de Dios. Dice que él fue llevado a esta isla por causa de la palabra de Dios. ¿A dónde nos va a llevar el Señor a nosotros? En el principio yo les explicaba cuando Dios les proveyó maná a todo el pueblo de Israel. Después de eso les hablaba de las aguas que llegaron a un lugar que se llama Mara, que las aguas eran amargas, porque estaban reclamando que no habían tomado agua también, porque el hombre cuando necesita saciarse solo se enoja y comienza a reclamarle a Dios, ¿verdad? Entonces Dios en su misericordia los manda a este lugar. En Éxodo, nos vamos a ir ahí a Éxodo para ver cómo Dios realmente tiene cuidado de sus hijos. Y le piden agua en el capítulo 15 de Éxodo. Y Dios los lleva a este lugar llamado Mara, pero las aguas eran amargas.
Dice en el capítulo 22, en el capítulo 15, versículo 22, cuando Dios les promete dar el agua. E hizo Moisés que partiese Israel al Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ya llevaban 3 días estas personas sin tomar agua. Imagínense ustedes 3 días sin tomar agua. Bastante fuerte, ¿verdad? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y les dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio los estatutos y las ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y el versículo 27 dice así: y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Habían tenido turbulencias, habían tenido problemas, no habían tomado agua. Dios los hace la prueba del agua amarga. Dios se las endulza, y después de eso no solo se las endulza, sino que los guía a este lugar donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. El Señor no solo te saca de tu problema, el Señor no solo te da una probadita, no, Él te promete estar contigo todos los días de tu vida. Cuando tú lo busques a Él, allí estará Él. Eso es lo que nos promete el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor por su palabra. No tenemos que buscar en otro lado, solo en la palabra del Señor, porque es la única que nos da vida y vida eterna. Jesús salvó a sus discípulos de la tempestad, calmó las aguas en las 2 ocasiones. Dios le dio de beber a la samaritana, y por el poder de la palabra se convirtieron muchos. Al pueblo de Israel Dios les dio agua, les dio maná, y todavía los lleva a una fuente de agua. La fuente de Dios es inagotable, y las aguas de Dios siempre las vamos a tener como hijos de Dios. Por eso es que David no dudó en decir: Jehová es mi pastor, y con Él nada me faltará. Yo sé que nada me faltará si estoy confiando en Dios. Así que la palabra de Dios en este día es: Jehová es tu pastor y nada te faltará, aunque vengas con problemas, aunque vengas con enfermedades, aunque vengas que ya no puedes más. Él no solo te da pan, Él no solo te da descanso, Él no solo es tu pastor, sino que Él te conduce a aguas, y a aguas de reposo, para que vivamos tranquilamente con Él. Eso es lo que nos promete el Señor. Sí, problemas vamos a tener en la vida, siempre, dificultades. Imagínense los discípulos, aún andando con Jesús, y tenían estas tempestades. ¿Cómo nosotros no vamos a tener pequeños problemas, verdad? Pero ahí es donde Dios nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahorita el tiempo está difícil. Sabemos que se escuchan rumores de guerras, sabemos tanto que está pasando en la humanidad, pero para los hijos de Dios estamos tranquilos, porque nuestra redención está cercana. Esa es nuestra oportunidad, eso es lo que nosotros creemos, en lo que Dios nos va a dar, en lo que confiamos en Él, y en lo que nosotros podemos decir: Dios es mi pastor, y con Él nada me faltará. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Gracias te damos, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque prometiste estar con nosotros todos los días de nuestras vidas.